Muy bien, ahora hermanos, vamos a poner atención porque viene lo más importante y es el pan espiritual. El pan que satisface el alma, el pan que nos da deseo de vivir y continuar resistiendo la prueba que Satanás nos pone. Así que Yeurin tiene la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Buenos días, feliz sábado, iglesia. ¿Cómo está la iglesia La Paz? Amén, amén. Como que eso se escuchó como flojo. Eso se escuchó como muy débil, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo está la iglesia La Paz. Bien, mejorando. Amén. Ahora sí, gloria a Dios. Estamos en victoria porque estamos aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Hermano, para mí es un privilegio y un honor de estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Me siento muy contento y además también que ando con parte de mi familia. Aquí le presento a mi hermano Diógenes, que viene desde Pensilvania a visitarnos. Ustedes lo conocen. Él es de nuestra iglesia, compartimos la misma fe. Y también somos hermanos 2 veces, porque somos hermanos biológicos de padre y madre, y en Cristo Jesús. Además de eso, viene siendo también mi compadre, porque antes de yo estar en la iglesia, pues presentamos la niña y él también fue parte de eso. Así que estamos unidos por donde quiera. Mi querida sobrina, Licenia, anda por aquí con nosotros. Mi hija Yeliani, que ustedes la conocen. Mi hijo Aarón. Y mi otro sobrino, que ellos son sobrinos, pero son como mis hijos también, que se llama Jeremy. Así que estoy muy agradecido con ustedes, la tribu Martínez. O sea, recuerden que había tribu de Judá y diferentes tribus. Esa es la tribu Martínez. Así que, hermanos queridos, es una bendición para nosotros, también a las personas que nos están viendo la transmisión por las redes sociales, mi hermana Sandra, que se acaba de conectar, y las demás personas que van a ver este video más adelante. Sean bienvenidos a la casa de Dios y también que Dios pueda tocar su vida y sus corazones. En esta mañana yo he traído un tema muy importante. Y es un tema que ustedes todos conocen y han escuchado. La historia de la mujer de flujo de sangre. Si usted no le ha escuchado esa historia, pues por primera vez la va a escuchar. Y vamos a tomar algunas partes de esta historia que son importantes para nuestra vida espiritual. Y esperando en Dios que podamos aplicarla a nuestra vida, ¿verdad que sí? Y ayudar a otros para que conozcan. Así que donde está, te invito a que incline tu rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gloria, honra, honor y toda alabanza, Señor, porque tú eres digno de todo esto. A ti, oh Señor, que estás sentado en tu trono, donde los ángeles te rodean, los arcángeles, los querubines y los serafines. A ti sea toda la gloria, Señor. Un grupo de tus hijos estamos aquí en tu iglesia porque necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu palabra. Así que, Señor, queremos que tu palabra se haga un eco en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos salir llenos de tu Santo Espíritu. Y que esas personas que están aquí puedan sentir, Señor, en esta mañana que tú le hablaste. Quizás, Señor, tengo alguna persona aquí presente que está enferma, que necesita, Señor, sanidad física. Sánale conforme a tu voluntad y sánale conforme a tu misericordia. Pero también, Señor, te pido que lo sane espiritualmente y que inscriba su nombre en el libro de la vida. Para que cuando tú vengas, Señor, en poder y gloria, podamos levantarnos hacia ti, Señor, y disfrutar de todas esas cosas buenas y lindas que tú tienes para nosotros en el reino de los cielos. Te agradecemos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, en la historia que vamos a hablar es una historia muy importante e interesante, porque de los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, esta historia está en 3 de los 4 evangelios. Por ejemplo, se encuentra en San Mateo. Esta historia está en Mateo capítulo 19, capítulo 19, versículo 18 al 26. También está en San Lucas capítulo 8, verso 40 al 56. Y está también aquí en el capítulo 5 de San Marcos. Yo he escogido que de los
tres evangelios del cual les voy a hablar, lo voy a citar en San Marcos, la participación de esta mañana. Así que abran sus Biblias, mis hermanos queridos, y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. San Marcos capítulo 5, versículo 21, desde allí en adelante vamos a comenzar a analizar esta historia. Pero déjeme decirle algo interesante. En el contexto que se da esta historia de la mujer de flujo de sangre, en el Evangelio según San Marcos es algo interesante. Y le voy a explicar por qué. Porque en el mismo capítulo 5 encontramos que el ser humano tiene 4 grandes temores. Oigan bien, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el ser humano por naturaleza tiene ¿cuánto? 4 grandes temores. Número 1, el ser humano teme primeramente a los fenómenos de la naturaleza. Cuando usted escucha que viene un huracán, un ciclón, un tornado, cuando hay un temblor de tierra, usted sabe que ustedes se paniquean, como decimos en un lenguaje más llano, ¿verdad que sí? Le da temor. El temor a los fenómenos de la naturaleza viene después del pecado, porque antes del pecado no existía nada de eso. Pero el ser humano teme a las cosas de la naturaleza, a esos fenómenos. Ahora, en el mismo capítulo 5 de San Marcos, versículo 35 al 41, dice la Biblia que se levantó un gran viento en el mar y que los discípulos temblaban en el barco, porque había una tormenta grande. Sin embargo, ellos despertaron al maestro y Jesús con 2 palabras calmó la tempestad: calla y enmudece. Dice la palabra del Señor que el mar se aquietó, los vientos se disiparon y todo volvió a la tranquilidad. Yo les pregunto en esta mañana, ¿es poderoso Jesús? ¿Es poderoso Jesús? Claro que sí, mis hermanos, porque Jesús pudo calmar aquella tempestad. Así que cualquier tempestad que está en tu vida en este momento, Jesús también la puede calmar para gloria y honra de su nombre. El segundo temor que encontramos en la misma historia del capítulo 5 está en San Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20, donde allí encontramos que después que Jesús pasó esa gran tempestad en el mar, se fue a una ciudad llamada Gadara, que estaban los gadarenos, y allí apiándose o desmontándose del barco apareció un endemoniado. Y déjeme decirle que algún día predicaré solamente de esa historia. Ese hombre tenía aproximadamente 6.500 demonios dentro de su cuerpo. Estaba lleno de demonios, tenía una legión, porque Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Hermano, Jesús le quitó esos demonios al endemoniado gadareno. Y el segundo temor que nosotros le tememos los seres humanos es el temor a las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, a los muertos, a los demonios, a las personas cuando están poseídos o están en lugares embrujados. El ser humano por naturaleza le teme a eso. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque sabemos que esa fuerza viene del enemigo, ¿verdad que sí? Y el enemigo está vencido y pisoteado por la sangre de Cristo Jesús. El tercer temor que encontramos en la Biblia, lo encontramos también allí mismo en San Marcos capítulo 5, versos 25 al 34, que es la historia que estamos narrando, la mujer del flujo de sangre. Esta mujer tenía, lo vamos a leer, 12 años que estaba padeciendo de esta enfermedad y Jesús la sanó. Muchas veces nosotros tenemos enfermedades físicas como un cáncer, sida u otras enfermedades terminales, diabetes, ¿verdad que sí? Que nosotros tememos. Cuando usted va al médico y le da un diagnóstico que usted va a morir, usted se asusta, ¿verdad que sí? ¿Le tenemos miedo a la enfermedad, sí o no? Claro que sí. Sin embargo, Jesús sanó a esta mujer. Y por último, el cuarto temor que el ser humano tiene es el temor a la muerte. El ser humano le teme a la muerte. Usted ve que usted se tira de un lugar al río y usted se está ahogando, usted trata de salvarse, ¿verdad que sí? Incluso esas personas que mueren ahorcados, cuando saben que ya se le está apretando quizás el lazo, quieren aflojarse porque temen a morir. Así que el ser humano nació para vivir, el ser humano no nació para morir. El pecado fue que trajo la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.
Así que, mis hermanos queridos, ese es el contexto bíblico de la historia que estamos narrando. Ahora, el versículo 21 de San Marcos 5 dice: al pasar otra vez Jesús de una barca a la orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado ¿cómo? Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, está muriendo, ven y pon la mano sobre ella para que ella sea salva y viva. Notemos, mis hermanos, que ahora este hombre, este alto funcionario llamado Jairo, dice la Biblia que fue donde Jesús. Dice que era un dignatario. Un dignatario en la Biblia es un príncipe o una persona que dirige la iglesia, como un diácono o como un anciano de iglesia, o también un dirigente de la iglesia, pero era de alta categoría. Así que este hombre fue donde Jesús y le pide a Jesús: mi hija está como muriendo y yo quiero que tú vayas a mi casa porque yo quiero que tú la salves. Amén. Ahora, es interesante, hermanos queridos, el nombre Jairo. Cuando nosotros estudiamos el nombre Jairo, que viene del hebreo Yahir, o Jair, que está en número 3241, el nombre Jairo significa gozo y significa alegría. Oigan bien, el significado de Jairo en el hebreo significa gozo o alegría. Sin embargo, este hombre, en vez de estar alegre y contento, ¿verdad que sí?, está sufriendo porque tiene una hija que está, ¿qué?, muriendo. Ese gozo se transformó en ¿qué?, en depresión, en tristeza. Un hombre que debía estar alegre, ahora este hombre, dice la Biblia, que estaba sufriendo y ya no estaba gozoso. La muerte de esa muchacha era inevitable porque ya habían probado todo y nada había sucedido. Sin embargo, mis hermanos, en este versículo 24 encontramos lo siguiente: fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Es decir, que cuando Jairo le dice a Jesús: mira, maestro, yo quiero que tú vayas a mi casa porque mi hija está muriendo. En el texto griego no dice que estaba muriendo, sino estaba agonizando. Estaba ya, como quien dice, en coma. Era lo último que le faltaba. Ya el aliento de vida o el soplo de vida que tenía iba a salir de su cuerpo e iba a morir. Y en ese lecho de muerte, Jairo fue donde Jesús, porque él conocía que había una persona que podía levantar a su hija de la muerte. Ese hombre es Cristo Jesús. Y yo alabo y glorifico el nombre del Señor, mis hermanos, en esta mañana, porque Jesús es todopoderoso. Y así como Jesús pudo levantar la hija de Jairo, así puede levantar nuestra vida espirituales. No importa donde tú estés, mis hermanos queridos, no importa donde tú te hayas ido, fruto del pecado, Dios puede levantarte y sacarte de donde esté. Así que dice la Biblia en el versículo 24 que una multitud apretaba a Jesús. Y hay una palabra en el griego que se llama sunín, que significa apretar. No solamente que lo apretaban, sino, dice la Biblia, que lo sofocaban. Yo no sé si ustedes han visto en televisión las personas que se montan en el metro en Japón, que la persona tiene que haber uno afuera para empujarlo porque no caben en el metro. ¿Ustedes han visto eso en la televisión o en las redes sociales? O aquí mismo, muchas veces en tiempo de verano las personas quieren entrar en el autobús y usted no cabe casi mente y el autobús viene repleto. Entonces la gente, esa multitud, apretaba a Jesús y lo tenía sofocado porque él no podía caminar. Y déjeme decirle, mis hermanos queridos, que esta multitud representa al mundo. El mundo muchas veces, los afanes del mundo nos agobia de tal manera que no podemos ver a Cristo Jesús. Las cosas de este mundo, mis hermanos queridos, muchas veces nos separan de Dios. Hay muchas personas que quieren entregar su vida al Señor, pero hay personas que influyen en ello, que no dejan avanzar a esa persona y esa persona se pierde. Ustedes conocen muchos casos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces ustedes le han predicado a muchas personas para que se arrepientan, para que busquen a Dios? Sin embargo, por una farda, por no usar una farda, o por no dejar las prendas, o dejar las vanidades de este mundo, se pierden. Deciden estar en el montón y perderse con la multitud antes que salir de la multitud y salvarse en Cristo Jesús. Es lamentable, mis hermanos, ¿verdad que sí?
hay algo más interesante. Miren qué dice la Biblia, verso 25. Pero una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre. Dígale a su hermano que está a su lado. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre tenía 12 años sufriendo esta enfermedad. Hermanos queridos, si nosotros analizamos el texto hasta allí, que esa mujer que no se le da el nombre, y dicho sea de paso, es bueno que no se dé nombres bíblicos, porque quizás tenía un nombre, pero esa mujer representa a ti que está aquí en este lugar. Es posible que esta mujer sea Ana, Josefa, Juana, o quizás sea un hombre que esté sufriendo algo por mucho tiempo y necesita que Dios lo sane. Y esta mujer no tenía nombre, y es bueno que no tenga nombre. Dice la Biblia aquí que esta mujer fue donde Jesús porque tenía un problema no momentáneo, sino un problema de 12 años. Pero si nosotros no analizamos esta enfermedad, nos perdemos de algunos puntos interesantes. Vamos a profundizar un poco. Un flujo de sangre o constante de sangre en una mujer por 12 años es suficiente para nosotros deducir que era una mujer que estaba flaca, una mujer que estaba enferma, una mujer que estaba desnutrida, como dice la hermana Ana, y una mujer que estaba anémica. No se podía valer por sí misma, ¿sí o no? Porque estaba perdiendo su sangre día tras día. Pero hay algo más, Si nosotros analizamos la Biblia, en Génesis capítulo 9, versos 4, 6 y Levítico 17, 10 al 14, en Deuteronomio y otros libros de la Biblia, dice la palabra del Señor que en la sangre es que está la vida. Si esa mujer estaba perdiendo sangre, ¿qué es lo que estaba perdiendo? La vida. Se le estaba yendo la vida a esta mujer. Poco a poco estaba muriendo. Y tenía 12 años que tenía ese problema, esa situación. Vean cómo cambia el cuadro que le estoy narrando. Pero hay otro punto. Si esta mujer tenía flujo de sangre, el flujo de sangre no permite que una mujer pueda ovular. Por lo tanto, esta mujer no podía tener hijos. Y la Biblia no narra si esta mujer tenía hijos antes de esta enfermedad. Supongamos que no. Entonces estamos diciendo que esta mujer era estéril. ¿Sí o no? Si esta mujer era estéril porque no podía tener hijos, era una maldición, porque se creía en el Antiguo Testamento que una persona que sufría de esterilidad, o una mujer que tenía ceguera o cualquier otro tipo de enfermedad de esa, se consideraba que era el dedo de Dios castigando a esa persona. Por lo tanto, se consideraba como una maldición. La mujer, lo que está diciendo la Biblia es que era una maldita delante del pueblo. Oigan bien, mis hermanos, a dónde cambia la historia. Pero hay otro punto interesante que no quiero dejar escapar. Hay otro punto. Ustedes saben que en los avances que tenemos hoy en día, comparado con tantos años atrás, hoy en día las mujeres pueden usar, ustedes que son mujeres, pueden usar métodos donde pueden cubrir su falta cuando tienen su periodo, ¿verdad que sí? Sin embargo, en aquellos tiempos no existía eso. Es posible que esta mujer usaba paños, lienzos para cubrir eso. Pero era el flujo tan constante que se manchaba. Y posiblemente esta mujer no tenía buena higiene porque estaba débil, no podía valerse. Sin embargo, lo que quiero es plantearle a ustedes que esta mujer era una vergüenza porque quizá andaba con toda esa sangre dentro de su cuerpo y quizá era maloliente. Ustedes ven cómo cambia la historia. Que la historia no solamente era que tenía flujo de sangre y ya. Simplemente, mis hermanos, la Biblia nos da a nosotros un conocimiento aún mucho mayor. Pero hay algo más. Hay algo más. Esta mujer era considerada inmunda ante la ley que se encuentra en Levítico. Vayamos allá. Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, escuchen bien mis hermanos y pongan atención a esta parte. Levítico capítulo 15, comenzando en el verso 19. Escuchen que dice la Biblia cuando una mujer tenía su periodo menstrual. Escuchen bien. Dice el versículo 19, estoy en Levítico capítulo 15, verso 19. Cuando la mujer
tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo 7 días. ¿Cuántos días? 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste, mientras permanezca separada, será inmundo. También todo aquello que se siente será inmundo. Cualquier cosa que toque, como la cama, lavará su vestido. Después de lavarse con agua, quedará impuro hasta la noche. Oigan bien, también cualquiera que toque cualquier mueble sobre que ella se haya sentado, lavará su vestido, se lavará luego a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado, quedará impuro hasta la noche. Si alguno duerme con ella, si tenía esposo y dormía con ella, suponiendo, y su menstruo cae sobre él, quedará inmundo durante 7 días, y toda cama sobre la que duerma será que inmunda. La Biblia dice, mis hermanos, que cuando una mujer tenía su periodo menstrual, tenía que estar apartada por 7 días, dice la Biblia, hasta quedar purificada. Luego llevaba unos tortos, unos palominos o un sacrificio para ser limpiada por su pecado. Pero dice la Biblia que esta mujer tenía flujo de sangre. Yo quiero que ustedes se detengan y piensen lo que les estoy narrando. Aquí dice que si una mujer tenía su periodo por 7 días, esa mujer quedaba impura 7 días. Pero este no era el caso de la mujer. El caso de la mujer es el que encontramos ahora en Levítico capítulo 15, el mismo versículo, pero ahora vamos a leer el 25. Oiga que bien, ¿qué dice? Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días, fuera de tiempo de su menstruación, y cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará que impura como en los días de su menstruación. Si esta mujer tenía 12 años, quiere decir que esta mujer tenía 12 años siendo impura, siendo inmunda, donde las personas la despreciaban, donde las personas obviaban estar a su lado, donde las personas no querían estar. Y dice la Biblia que si ella se sentaba en una silla, nadie podía tocar esa silla. Las personas cuando veían a esta mujer comenzaban a correr. Ahí viene la inmunda, ahí viene la impura, ahí viene la estéril, ahí viene la castigada, la maldita de Dios. Ahora, si ustedes analizan eso, mis hermanos, ¿cómo se sentiría usted como ser humano si fuera despreciado de esa manera? Peor que la enfermedad. Así mismo, hermano Juan. Hermano, si nosotros analizamos esta historia punto por punto, encontramos muchas cosas que podemos nosotros reflejarlo en ella. Yo no sé cuántos de ustedes han sido rechazados, pero hoy en día, hasta con la misma pandemia del COVID, que debemos estar con mascarilla, usted ha sido rechazado en algún momento. Se aplica para nosotros en nuestro tiempo, y más en esta pandemia que todavía no se ha ido. Y en muchas cosas de nuestra vida, no solamente en eso. Sin embargo, mis hermanos queridos, dice la Biblia, más adelante, verso 26, escuchen bien, vamos allá nuevamente en Marcos, capítulo 5, verso 26. Dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido, antes que le iba peor. Hay una palabra que se usa en el griego llamada upo, pollón y artrión. Cuando dice que esa mujer andaba por los médicos, no era solamente que fue a visitar a un médico, sino que esta mujer le estaba aquí o estaba en República Dominicana y le decía, mira, allá en Estados Unidos hay un buen médico. La mujer pagaba dinero para que la transportara a ese lugar, y cuando llegaba allá, ¿saben qué? El médico le decía, mira, mi hija, no tenemos solución para tu problema. Ella se enteraba que en Japón o en China ya había otro médico. Ella iba a Japón, allá a China, a ver si la curaban. No, que los mejores médicos están en Cuba. Se iba a Cuba. Hermano, iba médico tras médico buscando sanidad física. Y dice la Biblia que esta mujer había malgastado o había gastado todo lo que tenía. No digo malgastado porque ella lo estaba haciendo para sanarse, ¿sí o no? Para buscar su solución. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Si esta mujer tenía una buena casa, la había vendido
para su enfermedad. Si esta mujer quizás tenía una tierra, un terreno, lo había vendido para poder cubrir los gastos de su enfermedad en los médicos. En el libro Talmud de los judíos, un libro que tienen los judíos, en ese libro se registran que habían tratamiento para esa enfermedad. Sin embargo, aunque había tratamiento, esa mujer no había encontrado la solución, porque tenía 12 años buscando médicos y médicos para que pudiese ser sanada. Yo no sé si en esta mañana le estoy hablando a alguna persona que tiene algún familiar o a alguna persona que está aquí presente, y esa persona tiene muchos años rogándole a Dios, suplicándole a Dios para que haga un milagro en su vida. Yo no sé qué problema tú tengas, mis hermanos queridos, en esta mañana, pero si tú tienes muchos años orando por un propósito, pon tu fe en Cristo Jesús, que Él te va a dar la solución a ese problema. Hay muchas personas que están hoy en día en los hospitales sufriendo, que están en su lecho de muerte, pero a pesar que están en su lecho de muerte, Dios puede sacarlo y levantarlo para su gloria y su honra. Así que, mis hermanos, no te desanimes por el tiempo que tú tengas orando por una persona. Sigue orando, porque Dios en su momento te va a cumplir y tú vas a testificar la gran maravilla que Dios ha hecho para su gloria y su honra. El texto dice, mis hermanos, que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Y cuando yo estudio esta palabra, me recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando gastó todo lo que tenía para irse atrás de prostituta, para prostituirse con todas esas mujeres. Se parece la historia un poco, porque había gastado toda su fortuna. Hay veces, escúchenme lo que le voy a decir esta mañana, hay veces que el dinero no es importante para su beneficio. Aunque el dinero es importante en algunas cosas, no lo es todo. Y estoy hablando para muchas personas que creen que porque tienen mucho dinero, porque están bien económicamente, pueden prolongar su vida. Es posible que sí. Es posible que usted tenga una enfermedad y que basado al dinero y usted vaya a un médico pueda añadir 5 o 10 años más, pero al final vas a morir. Esos millonarios que hay, que tienen fortuna, que están allí en los libros, que son las personas más afortunadas, algún día van a morir. Y si mueren con su fortuna y no entregan su vida al Señor, se van a perder. Yo prefiero ser pobre y entregarme a Cristo y salvarme y tener victoria en el cielo, que tener millones aquí y perderme por la eternidad. Así que, mis hermanos, el dinero no es todo. El dinero es importante para algunas cosas. Claro que sí, pero lo mejor que podemos tener es a Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestros corazones. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por eso. Porque si usted está aquí en esta mañana, es porque usted quiere entregar y consagrar su vida al Señor. Hay algo más que no quiero perderme. En Primera de Juan, yo quiero tocar este texto, que no quiero que se me vaya. Primera de Juan, capítulo 2, vamos allí, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Escuchen qué dice la palabra de Dios allí, para esas personas que tienen mucho dinero, que creen que todas las cosas materiales que tienen son lo mejor. Escuchen qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por eso. Así que, mis hermanos queridos, permanezcamos en Cristo Jesús. Permanezca en Cristo Jesús, salga del mundo, porque el mismo Pablo dice que nuestra ciudadanía no está en Estados Unidos, está en el reino de los cielos. Y pronto Cristo vendrá a buscarnos y hacernos ciudadanos en el reino celestial. Yo espero que cada uno de ustedes y los que nos están viendo por las redes sociales puedan inscribir su nombre y que permanezcan allí para levantarnos en el día final. Y si estamos vivos, pues que seremos transformados y llevados con Cristo Jesús al reino de los cielos.
El verso 27 del capítulo 5 de San Marcos, vamos allí nuevamente, San Marcos capítulo 5, el verso 27, escuchen que dice la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y ¿qué? Y tocó su manto. Es decir, que la mujer cuando escuchó, ahí viene el maestro, ahí viene Jesús, dice la Biblia que ella se acercó por detrás y tocó ¿qué? Su manto. La hermana Elena White, en El deseado de toda la gente, página 311, ella dice algo interesante, que la Biblia no lo dice textualmente. Elena White dice, comentando esta historia, que esta mujer no fue la primera vez que andaba detrás de Jesús. Esta mujer había ido a varios lugares donde Jesús se había presentado. Por ejemplo, en Capernaum, Jesús sanó muchos enfermos y esa mujer estaba camino hacia allá, pero porque estaba débil, porque no podía avanzar, cuando llegó era demasiado tarde. Ya Jesús se había ido. Dice también en la casa de Leví, Mateo, usted sabe que Mateo fue uno de los escritores de la Biblia. En la casa de Leví, Mateo, dice la Biblia Elena White, que ella también quiso llegar hacia allá, pero llegó demasiado tarde porque las puertas estaban cerradas. Y ella no pudo entrar a la casa de Leví porque también era inmunda, ya sabía que la podían apedrear. Y ella perdió esa oportunidad. Sin embargo, dice la Biblia que ahora ella aprovechó esa oportunidad y fue dentro de la multitud. No le importó tocar a todo el mundo y que todo el mundo quedara inmundo según el sistema religioso para llegar a Jesús. Y aquí encontramos una enseñanza bonita y profunda. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos tarde para encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y es penoso, ¿verdad que sí? Es penoso. Es penoso, mis hermanos, porque muchas veces nosotros nos predican o nos hablan de Dios. Y estoy hablando por las personas que no son cristianas, las personas que no han entregado su vida al Señor. Hay muchas personas que van a su casa, tocan su puerta, le entregan una literatura, te invitan a la iglesia, te invitan a una campaña. Y usted, por su conocimiento propio, no decide entregar su vida al Señor. Y déjame decirte que dice la Biblia que hay un tiempo de gracia. Y hoy en día estamos en la gracia, ¿verdad que sí? Pero llegará un tiempo que esa gracia no va a existir. Y por más que usted quiera entrar a la gracia de Dios, no va a entrar. Así como Noé entró al arca y las personas que se salvaron fueron los que estaban dentro, y los que estaban fuera perdieron la gracia, perdieron la oportunidad y se quedaron fuera. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. La Biblia dice que solamente se salvaron 8. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, hay muchas personas hoy en día que no avanzan dentro de la multitud, dejan el mundo para seguir a Jesús y están perdiendo la oportunidad de ser salvos. En 2 de Corintios, vamos allí, 2 de Corintios, capítulo 6, escuchen qué lindo texto tiene la Biblia. 2 de Corintios, el capítulo 6, escuchen bien, verso 2, oigan qué dice la palabra de Dios, porque dice: en el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. La salvación, mis hermanos, no es mañana, no es en 5 días, o 5 años, o 10 años, 15 años, 20 años. No, la Biblia dice que la salvación es hoy. Por eso es que nosotros no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado. Hay personas que tienen accidentes y saben que Dios los cubrió y que los protegió. Sin embargo, yo me entrego más tarde. Yo estoy muy joven para entregar mi vida al Señor. Cuando yo sea un viejito, le voy a entregar el cascarón que me queda. La Biblia dice que la salvación es hoy. Si usted no tiene su salvación asegurada, asegúrala porque es hoy. Dice que en tiempo aceptable te escuché, te oí y te socorrí. Ahora es el tiempo aceptable y ahora es el día de salvación. Es decir, que tú que estás escuchando esta palabra de Dios, no de parte mía, de parte de Dios, hoy es el día de tú entregarte a Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice la Biblia. Jesús dijo esas palabras, que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera, le abre la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo, y alabado sea el nombre de Dios por eso.
Porque si usted deja entrar a Jesús a su corazón, yo sé que le va a ir bien. ¿Le gustaría a usted que le vaya bien en su vida? Yo prefiero estar en los caminos de Dios y estar dentro del arca para recibir todas las cosas buenas que Jesús tiene para nosotros. Verso 28 dice, San Marcos capítulo 5, verso 28. Miren qué dice la Biblia aquí. San Marcos capítulo 5, verso 28. Porque decía, si toco el manto de Jesús, quedaré ¿qué? Salva. Oigan bien, si yo siquiera puedo llegar donde está Jesús y toco su manto, dice la Biblia, yo quedaré ¿qué? Sana. Craspedón es la palabra en griego para manto. Es decir que lo que ella estaba pensando, que si ella reempujaba en un lenguaje dominicano o quitaba a las personas para llegar a donde Jesús, ella tenía la fe y la certeza que iba a ser ¿qué? Salva. Aunque también la salvación aquí es sanidad. Pero lo lindo del caso, mis hermanos, y es lo que más me emociona de la palabra de Dios, que Dios no solamente sana físicamente, sino también sana espiritualmente. Ella quería sanidad física, pero ahora también Jesús le dice, yo te voy a dar la sanidad física, pero también te voy a dar la salvación en mí, que soy Cristo Jesús. Hermano, nosotros podemos ser sanados físicamente, pero también espiritualmente, si le entregamos nuestra vida al Maestro, a Cristo Jesús. Yo estoy terminando, estamos verso por verso, porque me gusta desglosar la Biblia para que usted pueda entenderla. Dice algo más, verso 29. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba ¿qué? Sana de su azote. Oigan bien, mis hermanos, no dice que un día después, que 2 meses después, dice que inmediatamente tocó el manto. Al instante, dice la Biblia, que el flujo de sangre que tenía esa mujer se detuvo, se paró, se secó y ella se sintió que estaba sana. Hay una palabra que yo quiero, ¿sabes que yo le hablo mucho las palabras que se usan en el lenguaje original? Porque muchas veces en el lenguaje castellano que tenemos se pierden alguna información. La palabra sanidad o sanada que ella dice se llama enotoi somati. Esa es la palabra que se usa. Y lo que está diciendo es que ella se dijo a sí misma, yo estoy sana. Es decir, que no solamente fue que yo tocaré el manto de Jesús para ser sana, no. Yo ahora sé, confío que estoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Y así debe usted declararse en el nombre del Señor, que si Dios le da sanidad a usted, usted es sano y salva para gloria y honra de Dios. Esta mujer se decía a sí misma, si yo toco el manto, yo seré sanada y yo seré curada. Y dice algo más, seré curada ¿de qué? De mi azote. Azote significa aflicción, pero se llama también mastigo, que esa es la palabra que se usa. El mastigo o el azote era un lazo que se usaba en el Antiguo Testamento o en la Biblia para darle fuetazo a los presos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 24, a Pablo lo apresaron y le dieron azote, lo azotaron en su cuerpo con un mástigo, con un lazo, para que él pudiera declarar las cosas. Incluso quizás hasta blasfemar el nombre de Dios, negando su fe. Pero dice aquí la Biblia que esta mujer fue quitado su azote, es decir, esos golpes que le había dado la vida por 12 años fueron quitados para gloria y honra de Dios. Inmediatamente tocó el manto de Jesús, ella fue sanada y restaurada de esa enfermedad. El verso 30 dice algo interesante. Dice aquí, luego Jesús, oigan bien ahora, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién me ha tocado mi vestido? Cuando yo era pequeño, yo veía siempre mucho la película de Jesús. Desde niño usted sabe que a uno, aunque no conozca mucho el evangelio, uno más o menos veía películas. Y cuando esa mujer iba por entre la multitud y tocaba el manto de Jesús, yo me emocionaba cuando niño, porque a mí me gustaban siempre las películas. Pero hay algo interesante que yo siempre me preguntaba, cuando Jesús dice que de mí salió poder, ¿qué significa eso? O sea, yo siempre me preguntaba desde niño qué significaba eso. Y hay una palabra en griego que se llama dunamis.
Esa es la palabra que se utiliza en el griego, que significa poder. Le voy a explicar bien. Cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió poder. Jesús está diciendo, escuchen bien ahora, ustedes saben que Jesús se encarnó. Jesús era Dios antes de ser encarnado, ¿sí o no? Jesús es el Dios, el Hijo eterno, siempre ha existido junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Ahora, Jesús tenía un cuerpo carnal, pero Jesús dependía del Padre para poder hacer cualquier milagro. Por eso era que Jesús oraba. Por eso que Jesús siempre pasaba 40 días en los montes orando, porque Él dependía del Padre para hacer los milagros. Él podía hacerlo, pero que cuando Él se humanó, Él se limitó a usar su poder sobrenatural que tenía dentro de su cuerpo. Ahora, cuando la mujer toca el manto de Jesús, y Jesús dice, de mí salió poder, ella tocó no solo el manto, sino tocó a Dios, el Hijo eterno, que estaba dentro de la encarnación de Cristo. No sé si me doy a entender, algo profundo, por eso así. Ella tocó el poder que salió de Jesús, no salió del Padre, sino de Jesús mismo, que estaba dentro del cuerpo carnal de Jesús. Es algo interesante, por eso que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió ¿qué? Poder. De mí mismo me di hacia ti. Eso es lo que dice el texto original, dunamis. Esa es la palabra que se usa, que significa poder, significa fuerza, significa virtud y significa milagro. Es decir, que de Jesús salió un milagro poderoso para sanar a esta mujer. Pero hay algo interesante. Jesús hace una pregunta, ¿verdad que sí? ¿Quién me ha tocado? La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué Jesús preguntó quién me ha tocado? Si sabemos que Jesús es Dios, lo sabe todo, ¿verdad que sí? Si Jesús sabía que lo tocó, ¿por qué Él preguntó quién me ha tocado? ¿Será que Jesús no sabía quién lo tocó? Claro que sí, mis hermanos. Lo que pasa es que el ser humano tiene que hacer algo en su vida. Confesar el milagro poderoso de Cristo Jesús. Jesús quería escuchar los labios de esa mujer diciendo, yo soy sana, yo estoy alegre porque toqué el manto del Maestro y Él me ha sanado, y porque Él me ha sanado, ahora yo voy a testificar que yo soy sana porque tenía 12 años sufriendo y Él me sanó. Jesús quería escuchar a esa mujer testificando y para dar testimonio a las demás personas que Jesús era todopoderoso y que era el enviado de Dios. Por esa razón tú ves en la Biblia que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pero Él sabía, Él quería la confesión de esa persona. Hermano querido, Jesús necesita escuchar tu voz. Jesús quiere escuchar tu voz cuando Él hace un milagro en tu vida. Cuando tú tienes una plegaria en tu corazón de sanidad o de un trabajo o de lo que sea, Jesús sabe que tú estás pasando necesidad. Jesús sabe tu oración antes de tú hacerla. Jesús sabe todo lo que está pasando en tu vida y lo que va a pasar. Pero Él quiere que tú confieses con tus labios que necesitas de Él. Él dice en su palabra, en 1 de Juan 1:4, dice, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Nosotros debemos confesar con nuestros labios que necesitamos del poder divino para poder avanzar en este mundo. Dice algo más. Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y te pregunta, ¿quién te ha tocado? Oigan bien, dice el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho en ella, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer tenía miedo, porque ella sabía que había tocado a Jesús. Ella sabía que había contaminado varias personas y la podían apedrear. Y ahora en la respuesta de Jesús, cuando Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Él comenzó a buscar, pero él sabía dónde estaba la mujer. Y ahora esta mujer temblando va donde él. Imagínense la escena. Jesús, yo tenía 12 años dando testimonio que padecía de un flujo de sangre. Yo me estoy muriendo, mira lo flaca que estoy. Mira cómo estoy tan débil que no puedo caminar. Mira cómo me encuentro. Y yo pensé, Señor, que si yo iba donde ti y tocaba tu manto o te tocaba tu piel, yo pensaba que iba a ser sanada. Y mira, Señor, cuando yo te toqué, yo fui sana porque me siento ahora que mi flujo de sangre desapareció. Es interesante y bonita la historia, ¿verdad que sí? Ahora dice la Biblia, escuchen bien, que es lo que más me emociona.
Dice el versículo 33, entonces la mujer temblando y temiendo dijo, versículo 34, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Yo glorifico y alabo el nombre de Dios, porque Jesús no le reprochó a esa mujer por haber tocado el manto. El manto no tenía poder. El manto no tenía poder. El poderoso era el que estaba dentro del manto. Amén. El que tenía poder era Cristo Jesús, que estaba dentro del manto, pero la fe de esa mujer penetró el manto que tenía y tocó a Jesús, y Jesús supo que salió poder, y ahora esa mujer fue sana y salvada para gloria y honra de su nombre. Yo no sé si estoy hablando en esta mañana para alguien, mis hermanos, que quiere tocar el manto de Jesús. A ver, ¿le gustaría a usted tocar el manto de Jesús? ¿Le gustaría que tocara a su familia, sus hijos, su vida, su esposo, su matrimonio, su hogar, su trabajo? Nosotros deberíamos anhelar tocar el manto de Jesús para nosotros poder ser sanos y salvos públicamente. Yo termino diciéndole, mis hermanos, mis queridos hermanos, que Jesús es todopoderoso. Solamente en Jesús podemos encontrar sanidad física y sanidad espiritual. Así que agárrate del manto de Jesús, toca el manto de Jesús para que tú puedas inscribir tu nombre en el libro de la vida. Y así como esta mujer penetró por donde estaba la sociedad, y Jesús le dijo esta palabra, escuchen bien, repito las mismas palabras que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Muchas veces nuestra sanidad física que necesitamos no está en el poder de la persona que lo va a hacer, sino en la fe que tú tienes para que ese milagro se haga. Lo repito de nuevo. Una persona me puede decir a mí, hermano Yeuri, yo quiero que tú ores por mí, porque yo tengo un dolor y yo creo, confío en ti, que por tu oración Dios me va a escuchar o me va a sanar. No, el poder no está en mí. El poder de sanidad está en la fe que tú tienes para que se haga la obra para gloria y honra de Dios. La Biblia dice que cuando los israelitas veían la serpiente de bronce en el desierto, ellos quedaban sanos, no porque la serpiente tenía poder, sino porque la fe que ellos ponían en lo que decía Moisés, que lo que le dijo Moisés, que si usted mira a la serpiente a los ojos, esa serpiente te va a sanar, y representaba a Cristo Jesús. Porque Jesús dijo en el Nuevo Testamento, como la serpiente levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, ¿dónde? En la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús y aceptamos su sacrificio en la cruz, entonces podemos ser salvos a través de la fe que pongamos en Él. Mis hermanos, que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me le guarde a ustedes y a su familia. Y yo espero que cada uno haya meditado en estas palabras, porque yo sé que fue en el corazón que Dios me lo puso. Yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Si hay alguna persona que quiere ponerse en pies en esta mañana y quiere que oremos por usted para que Dios haga un milagro en su vida, este es el momento. A las personas que están también en las redes sociales, donde quiera que estén, si quiere inclinar tu rostro y cerrar tus ojos para que Dios haga maravilla en tu vida, pues donde estás, inclínalo y vamos a orarle a nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, Señor, porque tú eres el rey y el jefe del universo, Señor. No hay nadie como tú, Señor, en el cielo ni en la tierra. No sabemos, Señor, cómo el cielo contempla tu gloria allá, Señor, pero nosotros aquí en la tierra queremos tener un encuentro contigo algún día, Señor. Así, Señor, esperamos que tú nos santifiques para que nos puedas llevar allá. Que tú nos prepares, Señor, que prepares nuestros corazones para recibirte en el aire cuando tú vengas a buscar a tu pueblo. Señor, queremos pedirte por cada una de estas personas que están aquí presentes, Señor. Estas personas que se han puesto en pie, las que están en sus hogares, que están viendo esta transmisión, Señor. Ayúdala a vencer. Ayúdalos, Señor, a que puedan aceptarte como su único Salvador personal, Señor. Que ellos puedan entregar su vida y sentir, Señor, que tú le hablaste en esta mañana a través de esta prédica. Y sobre todo que apliquemos cada enseñanza a nuestra vida y que ayudemos a otros para que puedan entrar al camino correcto. Luego te repito, Señor, nuevamente, que si aquí hay una persona que está padeciendo por una enfermedad, si hay una persona que necesita sanidad física, Señor, restáuralo. Dale tu sanidad conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, y sella su vida para vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos queridos.
y que Dios me le guarde. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias a nuestro hermano Yaurín por tan interesante tema en esta mañana, ¿verdad que sí? Una mujer con un flujo de sangre 12 años, increíble, increíble. Él pudo narrar, describir en la condición que estaba esa mujer, ¿verdad que sí? Terrible, terrible la condición. Muchísimas gracias, Yaurín, que Dios te bendiga siempre.